Vamos a presentar las apreciaciones y el conjunto de argumentación técnica y que viene también de las investigaciones científicas que sustentan las razones por las cuales el Ministerio de Educación sostiene que lo adecuado para los niños y las niñas del Perú es ingresar a la escolaridad a los 6 años de edad, con la edad cumplida. Creo que lo primero que tenemos que tener claro es de qué se trata el problema. Y en realidad en educación en general y en educación infantil en particular, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos como dos opciones. Ver la educación como una formación que tiene un punto focal, es decir, se dedica a uno de los elementos del desarrollo de la persona, que es la parte intelectual, o ver la formación de manera integral, articulando los aspectos socioemocionales y afectivos de los niños y las niñas, el desarrollo intelectual y también el desarrollo físico, corporal y psicomotriz de los niños y de las niñas. Entonces, la propuesta que tiene la Ley General de Educación y que nos toca implementar en la gestión es la segunda, la formación integral de los niños y de las niñas, y por lo menos en esos tres grandes parámetros, ¿no? Otra forma de verlo es de esta manera. Si nosotros queremos una formación integral, estamos hablando de tres grandes pilares que van a sostener esa formación integral, ¿no? Toda la parte física y corporal, el desarrollo físico y corporal de los niños, desde niños que son educados haciendo ejercicio físico para evitar problemas varios o que tienen educación en nutrición, salud, etcétera, para tener un cuerpo sano, que después no vayan a tener eventos de colesterol, de obesidad o de presión alta, etcétera. El desarrollo socioemocional, que es el que le da a las personas el temperamento, el carácter o lo que llamamos la personalidad con la cual se va a enfrentar al conjunto de la vida, tanto familiar, laboral, etcétera. Y todo el desarrollo intelectual cognitivo que tiene que ver con los saberes de la ciencia, la información, etcétera, que les será útil para el resto de su vida. Entonces, desde estas perspectivas es que nosotros queremos ingresar a este tema. Queremos mirar aquí cómo hemos ido definiendo los criterios que nos permiten decidir cuál es la edad normativa. Entendemos por edad normativa aquellas que nosotros normamos como la razonable para que los niños entren a un determinado grado. Y aquí se trabaja desde tres grandes teorías: la teoría del desarrollo de la personalidad, la teoría del desarrollo de la inteligencia y la teoría del desarrollo psicosocial, ¿no? Desde estas tres teorías se logra determinar que es entre los 6 y 7 años de edad donde se producen los procesos de desarrollo que permiten sentar las bases para que los aprendizajes a la lectura, a la escritura y las operaciones matemáticas básicas sean las adecuadas. Es en esta edad, nos dicen estas teorías y estos autores, que a la vez se basan en otros autores, es en esta edad y no antes que el niño se encuentra plenamente preparado para asumir los retos de la educación primaria. Entonces, esta es una consideración que a nosotros nos parece de primera importancia. Si vemos, por ejemplo, cómo se define ese corte, y que es que entre los 4 a 6 años los niños están en lo que se llama un nivel de pensamiento preoperatorio, es decir, todavía no están en condiciones de generar algunas operaciones mentales que les permitan aprender a leer, escribir o las operaciones matemáticas que se les va a enseñar en la primaria, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con cómo se establecen clases o relaciones. Clases se refiere a la posibilidad de clasificar o de relacionar, o como dice aquí, de hacer números. Pueden hacerlo de una manera prelógica. Ellos pueden saber que acá hay un vaso, entonces está el número 1 de por medio, pero no saben qué significa eso en el conjunto de la lógica matemática, porque no tienen conciencia del procedimiento que se ha empleado para ello. Como vemos en el cuadro de la izquierda, no nos ayuda mucho la pantalla, entiendo que ustedes tienen copias de la presentación.
han distribuido? Ya. En la mayoría de los países del mundo, en el 66% de países del mundo, el ingreso a la primaria es a los 6 años cumplidos. Tenemos un 22% de países cuya primaria empieza a los 7 años. Uno de ellos es Finlandia, que como sabemos tiene los mayores reportes de aprendizaje en las pruebas internacionales. Encontramos que hay un 12% de los países que sí admiten el ingreso a la primaria a los 5 años, pero hemos encontrado también que esos países tienen una primaria de 7 años y no de 6 como la nuestra, es decir, que el jardín de 5 años está incluido en esa primaria. Ellos tienen de primero a 7º grado, pero su primer grado equivale al jardín de 5 años que nosotros tenemos en el país. El cerebro del niño pequeño, es extremadamente vulnerable a las influencias del entorno. ¿Eso qué quiere decir? Que es la diferencia entre, no sé, pues, un trozo de metal y un pedazo de plastilina. El cerebro del niño es la plastilina, niño pequeño, entonces es moldeable, es vulnerable, es decir, que los estímulos que vienen del exterior van a impactar en la forma del desarrollo de este niño. Eso no sucedería en el caso de un pedazo de metal, eso ya es después. Entonces, esa vulnerabilidad se refiere más bien a la capacidad de aprendizaje que van a tener los niños y las niñas por la plasticidad del cerebro infantil. Si ustedes pueden ver en esta línea, por ejemplo, hay una curva que nos implica cómo y cuánto pueden aprender los niños a determinadas edades. Y si ustedes notan ahí, precisamente la curva es prácticamente vertical cuando los niños están entre los 3 y 5 años. Es decir, la responsabilidad que tenemos como adultos de relacionarnos con los niños y de ofrecerles un conjunto de estímulos, cuidados y protección a esa edad es absolutamente importante, porque el cerebro de ese niño está en un ritmo de aprendizaje tan intenso y tan acelerado que es indispensable que los factores críticos para desarrollar sus habilidades sean muy trabajados. Y esos factores críticos son las relaciones de los niños con otras personas, las experiencias, es decir, qué tipo de actividades o situaciones van a tener los niños, los lugares en los que viven, lo que aprenden y fundamentalmente es lo que juegan. Por otro lado, esta gráfica nos muestra 2 cerebros infantiles. El de abajo, lamentablemente no nos ayuda la proyección, espero que en la lámina que ustedes los tienen esté mejor. Son cerebros de niños sometidos a diferentes tipos de estrés. El cerebro del cuadro de abajo es el niño que tiene un alto grado de estrés. Se llama estrés tóxico cuando el estrés es alto. Y ahí, como ustedes pueden ver, hay menos ramificaciones en el cerebro. Las menos ramificaciones significa que son menos las neuronas que se han conectado entre sí y por lo tanto son menores las capacidades de aprendizaje o de tomar decisiones. El cuadro de arriba es el diagrama de un cerebro normal que tiene más ramificaciones. Es un niño que ha tenido menos situaciones de estrés grave, digamos, traumático, de tensión, de presión, de situaciones de violencia o cualquier otra situación que genere estas situaciones de estrés y hay muchas más ramificaciones. Para poner un ejemplo que a mí me gusta sobre este tema, es como las neuronas es como si fueran focos, solamente se prenden los focos que están articulados a la red eléctrica. Los focos que no están articulados a la red eléctrica no se prenderán nunca. Entonces, las conexiones temporales, es decir, esas ramificaciones que se ven ahí, es cuando hemos logrado que más foquitos estén conectados, es decir, más neuronas estén conectadas entre sí. Las personas usamos las neuronas que están conectadas entre sí. Las otras están ahí de reserva. Entonces, en esta etapa de 3 a 5 años es donde tenemos la mayor posibilidad de producir las mayores conexiones entre neuronas, que el nombre es conexiones temporales, si no me falla la memoria. Y entonces es como es una mayor base de aprendizaje.
Es como si estuviéramos haciendo los planos de la casa y decidiéramos si vamos a construir en 30 metros cuadrados o en 300 metros cuadrados. Eso es lo que estamos haciendo en esta etapa con los niños y con las niñas. Decidir cuál va a ser su base de aprendizaje, si va a ser más amplia o va a ser más estrecha. No es que sea una fatalidad y después no se pueda hacer nada. Siempre se puede trabajar en el desarrollo de las personas, pero el sentido de oportunidad que hay en estos 3 a 5 años es de primerísima importancia. Y es por eso que en el país estamos empeñados en universalizar la educación inicial. Lo que pueden ver ustedes en la siguiente lámina es lo que sucede en la primera infancia y cómo impacta para el resto de la vida de las personas, ¿no? Entonces, el proveer relaciones afectuosas, estables y sensibles en los primeros años de vida puede prevenir e incluso revertir efectos dañinos de estrés a la edad temprana con beneficios para el resto de la vida. Es como asentar unos cimientos que nos van a permitir la fortaleza o la precariedad del resto de cosas que vamos a construir en la vida de los niños y de las niñas. Se dice que los adultos con más experiencias adversas en la primera infancia también presentan más probabilidades de tener problemas de salud, incluyendo alcoholismo, depresión, enfermedades cardíacas o diabetes. La maduración del cerebro del niño para el primer grado se alcanza a los 6 años. Científicamente se dice que la edad de maduración funcional del cerebro para el desarrollo, que tiene las habilidades necesarias para el primer grado, es decir, enfrentarse a la lectoescritura, insertarse ya a la matemática organizada, etcétera, sucede a los 6 años en promedio. Y eso está amparado por investigaciones. Se define la madurez como el aprendizaje, para el aprendizaje escolar, como la posibilidad que tiene el niño en el momento de su ingreso al sistema escolar y en ese momento posea el nivel de desarrollo físico, psíquico y social que le permite enfrentar adecuadamente esa situación y sus exigencias. Léase con particular cuidado el tema del desarrollo psíquico y social, porque eso es lo que establece condiciones importantísimas para el aprendizaje. Es decir, no está en tela de juicio la inteligencia del niño para aprender, sino las condiciones socioemocionales que le permiten tomar riesgos, que le permiten ser creativo, que le van a permitir no sentirse frustrado o deprimido si algo le sale mal, sino volverlo a intentar, por ejemplo. Esos son elementos muy importantes para el aprendizaje, es decir, la fortaleza socioemocional de la persona en el momento de aprender. En la siguiente lámina lo que mostramos son más investigaciones que nos plantean efectivamente temas como estos. Por ejemplo, que si dentro del aula hay niños de diferentes edades, hay alta dispersión de edad, las posibilidades de organizar el aula son mayores. Es decir, si tenemos niños que van adelantando la edad, van a ser menores que otros niños y por lo tanto la dispersión en el primer grado puede afectar el proceso de aprendizaje. Y la tendencia es que efectivamente entre 5 y 6 años sí hay diferencias cognitivas importantes, es decir, que las condiciones, otra vez socioemocionales, del cerebro del niño son diferentes a los 5 que a los 6 años. Y eso en lógica de percepciones, de razonamiento, de actitud numérica, de lo que es establecer la norma, la forma de la memoria y la elaboración de conceptos, que son elementos que tienen que ya empezar a desarrollarse en el primer grado y que lo que estamos haciendo en educación inicial es preparar al niño y a la niña para ello. En la siguiente lámina tenemos igualmente un conjunto de evidencias científicas que nos dicen que para el aprendizaje de la lectura y la escritura también hay una tendencia a establecer diferencias en las habilidades básicas de los niños y de las niñas, en temas como por ejemplo la conciencia fonológica, que tiene que ver con la diferenciación de sonidos. No nos olvidemos que las letras que nosotros escribimos están referidas al sonido, por eso le llamamos fonemas, que convertimos en grafías,
¿no es cierto? Entonces, si el niño no tiene conciencia fonológica, su posibilidad de distinguir los sonidos que luego se van a convertir en letras va a ser mayor y nuestros niños van a tener más problemas con la lectura y mucho más con la escritura. Entonces, los niños, nos dice que ingresan con los 6 años cumplidos, tienen algunas ventajas sobre los que ingresan a edades anteriores por estas características a la hora de aprender la lectura y la escritura. Esto en la lógica de lo que son algunos fundamentos que vienen de la investigación, la ciencia, para argumentar por qué es conveniente tener en cuenta esta dinámica de la edad. ¿Cuáles son los riesgos de pasar por alto estas investigaciones? En primer lugar, nos dice la señora Cochler, que también alude a otra investigación del señor Wallon, dice que lo que se adquiere en el desarrollo infantil es cuando la infraestructura está inmadura, es posible que las conductas de los niños sean fragmentadas, inseguras, precarias o disociadas. Y entonces el conjunto de la personalidad del niño va a tener algunas dificultades. Esos efectos están directamente en relación al grado de inmadurez y a la tenacidad del forzamiento para desencadenar una conducta supuestamente esperable. Cochler nos advierte que los niños y las niñas aprenderán, por supuesto, los niños siempre aprenden, pero no aprenderán lo suficiente o aprenderán inadecuadamente, lo cual se constituirá en problemas para el resto de su escolaridad, porque el niño no está listo para el primer grado. Además, algunas veces los adultos creemos que porque el niño ya reconoce las letras, está listo para un primer grado. El niño va a reconocer letras, va a reconocer formas, va a reconocer un montón de cosas, porque el niño es una extraordinaria cajita de aprendizajes. Cualquier cosa que le pongamos enfrente lo va a convertir en un aprendizaje. Pero a la hora que nosotros pasemos del aprendizaje espontáneo al aprendizaje regulado del primer grado, necesitamos garantizar que cierta infraestructura esté madura y esté lo suficientemente instalada. Nos interesa, pues, mirar que los niños y las niñas tengan las bases suficientes de seguridad y de confianza para enfrentarse a esos nuevos aprendizajes y para enfrentarse también a los pequeños fracasos que significan la dificultad de aprender, ¿no? Lo fatal de lo que a veces le pasa a un niño es que cuando no aprende se frustra tanto que ya no quiere seguir intentando el aprendizaje. Y lo que necesitamos es que el niño que tiene una dificultad pueda tener la suficiente estabilidad y la madurez, decir, pues lo puedo volver a intentar, lo puedo volver a intentar, ¿no es cierto? Es más, estos niños que no están maduros tendrán huellas en su personalidad y es altamente probable que sean niños o niñas inseguras y que tengan tendencia al fracaso e incluso a la dependencia respecto a los adultos. Algunas otras evidencias, como las evaluaciones internacionales de varios investigadores, nos muestran que la edad de ingreso en el sistema educativo repercute en los aprendizajes posteriores de los niños. La evidencia que se ha encontrado en esas investigaciones, que son evidencia empírica, muestra que los alumnos más jóvenes de una clase obtienen resultados más bajos en las pruebas de rendimiento. Es más, uno de los factores que más se asocia a la posibilidad, pasemos a la siguiente, por favor, que asocia a la posibilidad de intimidación escolar, esto que llamamos bullying, además de los problemas físicos, es la edad. Es decir, los niños más pequeños del grupo son más susceptibles de producir algún tipo de intimidación en la escuela, que pueden ser desde cosas relativamente sencillas hasta cosas muy dramáticas como las del bullying. En la carpeta que ustedes tienen, me parece, 2 opiniones del Ministerio de Educación, una a propósito de la ley, en donde hay un cuadro que resume todas estas investigaciones, y otra que nos pidieron sobre el tema desde la Comisión de Educación, en donde hay un conjunto de fichas donde también hay resúmenes de todas estas investigaciones. Si nosotros pudiéramos concluir un poquito de este conjunto de investigaciones, de las cuales apenas les hemos traído una muestra, podríamos decir, en primer lugar, que los niños
mayores tienen una mayor capacidad de autorregulación, es decir, ellos pueden empezar a decidir por sí mismos qué es bueno, qué es malo, cómo se organizan para trabajar, en qué momento se van a levantar o no del asiento, en qué momento van a querer o no ir al baño, querer o no comer, ¿no? Es decir, tener reglas que se aplican a sí mismos, que es un elemento importante a la hora del aprendizaje en el primer grado. También estos niños mayores van a tener mejores posibilidades de tener un nivel cognitivo mejor, es decir, su infraestructura va a estar mejor instalada para que la parte cognitiva también se desarrolle mejor. Y tendrán también mejores recursos para relacionarse con otros niños y tener una mejor situación entonces en lo que es el grupo escolar y estar a salvo de situaciones de intimidación. La escolarización temprana de los niños les quita tiempo de disfrute, les quita tiempo de vida sin la presión normativa que significa el primer grado. El primer grado ya significa que el niño entra, como quien dice, a aprender estructuradamente y deja de aprender espontáneamente o jugando como lo hacía en los primeros años y en el jardín de infancia. Entonces, está pasando de un estilo de aprendizaje a otro estilo de aprendizaje más normativo, más estructurado y que va a tener más presiones y más apuros que su educación inicial. También estamos poniendo en riesgo el bienestar emocional de los niños y atentando contra su derecho al juego. Para nosotros es de primerísima importancia rescatar esta lógica emocional, del bienestar emocional. La emocionalidad de los niños, la seguridad que van a tener en sí mismos, su temperamento, ese es el más importante bien que tenemos las personas, porque eso es lo que nos da el temperamento para poder administrar el resto de las cosas en la vida. Una carencia a nivel psicosocial o emocional es muchísimo, muchísimo más difícil de sobrepasar o de sobrellevar a una carencia en el nivel cognitivo. Para ponerlo en simple, un niño con problemas emocionales puede necesitar 2, 3 o 4 años de terapia y mucha preocupación y dedicación de los padres y las madres. Un niño que no aprendió a sumar, en 2 o 3 meses podemos corregir eso. Entonces, corregir las carencias cognitivas es mucho más sencillo si la situación psicosocial y emocional de los niños es más sana, es más fuerte, es más robusta. Es decir, el primer bien a proteger en el desarrollo de las personas es esta parte emocional de los niños y de las niñas. Como hemos dicho, hay un mayor riesgo de los niños pequeños para aprender y el riesgo de sufrir bullying y también es muy importante no perder de vista que a veces lo que estamos haciendo es trasladar a nuestros hijos las expectativas de los adultos. Tenemos que ayudar a hacer crecer al niño por el niño, para ir reconociendo cuáles son las expectativas de este niño cuando en su proceso de crecer y no trasladarle nuestras expectativas personales como adultos. Primero porque hay que reconocer que somos personas distintas, el niño es una persona completa, el papá, la mamá son otra persona. Entonces, la obligación de los padres y las madres es ayudar a crecer a sus hijos de la mejor manera posible, de orientarlos, pero con frecuencia lo que se hace es trasladar. El papá dice, yo quería hacer esto, que mi hijo lo sea. Eso hay que matizarlo y hay que trabajarlo de la mejor manera. En ese sentido, tanto por la lógica de lo que significa el potencial de aprendizaje y los riesgos que hay de adelantar a los niños y a las niñas, es que los países, los estados, tenemos que establecer parámetros de edad para proteger a los niños, que eso es un derecho también a crecer en situación de protección. Entonces, se fija una edad mínima inicial para el ingreso tanto a la educación inicial como al primer grado, para evitar que se someta a los niños o niñas a exigencias que van más allá de lo que su nivel de desarrollo en la edad que tienen lo permita. Eso es fundamental.
Ahora, es cierto y uno tiene que admitir que las edades cronológicas, el tener 3, 5 o 4 años, y el desarrollo físico y el cognitivo no son una regla exacta, digamos, que cuadre con milímetros en cada caso. Eso lo sabemos todos, pero sí lo que existen son lo que se llaman parámetros de desarrollo, es decir, un conjunto de normas e indicadores que agrupados nos dan cuenta del desarrollo del niño en su conjunto. Estas normas que que los estados dan para señalar cuál es la edad de ingreso a los niños a la escuela, estas normas cuentan con estos parámetros de desarrollo como promedios, que son los que los niños y niñas de un país o de una sociedad en general tienen. En el artículo 12 de la Ley General de Educación se dice que el Estado, que es el que provee los servicios públicos, es a quien le corresponde lograr el objetivo de tener el servicio público y garantizar que el tiempo educativo se equipare también a estándares internacionales. Y si recordamos el cuadro anterior que teníamos, lo que nos dicen los estándares internacionales es que la gran mayoría de países, estamos hablando del 88% de países, tienen su primaria a partir de los 6 años en adelante, que tenemos países que tienen la primaria a los 7 años, y que en los países donde la primaria empieza antes, es que su primer grado equivale a nuestro jardín de infancia. Esos son lo que dicen los parámetros internacionales y para nosotros es muy importante también que nuestros niños y niñas estén en condiciones de ser parte del mundo y ser competitivos también en el mundo en el que van a vivir. Entonces, esto nos muestra, primero, que no tenemos estándares inferiores a ningún país del mundo y, en segundo lugar, que nuestros niños entonces van a poder vivir en el mundo global de la mejor manera. El objetivo del sistema educativo es, pues, el desarrollo integral y armónico del ser humano, es decir, como veíamos en la primera lámina, no desenganchar el desarrollo intelectual del emocional o del físico, sino por el contrario, lograr una lógica armónica de desarrollo. En los casos en que los niños o las niñas tengan necesidades educativas especiales, porque son superdotados, porque tienen una inteligencia superior a su grado, lo que recomiendan los especialistas es que se les eduque en el grado que corresponde a su edad normativa. ¿Por qué? Porque otra vez el desarrollo socioemocional del niño es más importante que el intelectual y tener programas especiales adicionales que se pueden tener en la propia aula o que se pueden tener fuera del aula para que esos niños o niñas no pierdan esa superdotación que tienen en su nivel intelectual. Pero otra vez no se trata de adelantarlo al niño, digamos, en su desarrollo global, sino de respetar su desarrollo global y darle una atención especial a lo que es su necesidad especial en este caso. En tal sentido, los niños y las niñas son ubicados en el nivel o grado que corresponden a su edad cronológica y los docentes o programas adicionales son los que atienden a esa situación particular. Es decir, no se aplican pruebas de ubicación intelectual, entre comillas, para ver a qué grado les correspondería participar. Quiero finalizar esta parte de la exposición citando al representante oficial de UNICEF en el Perú, que nos dice que aun cuando la percepción de los padres diga que la norma puede haber perjudicado a sus hijos, es preciso comprender que todo sistema escolarizado debe organizar y normar en aspectos administrativos temas como la fecha en que se hace el corte para el ingreso al año escolar. La medida tiene como propósito salvaguardar el desarrollo y la madurez que todo niño o niña requiere para emprender su ciclo escolar. De allí la dificultad de satisfacer las expectativas de algunos padres, madres, docentes y directores que expresan que el cumplimiento de la edad se amplíe al 31 de julio. La norma actual, que dice que los niños ingresan hasta el 31 de marzo,
en realidad no está impidiendo de ninguna manera el acceso a la educación de ningún niño o niña. Los niños y niñas nacidos después del 31 no se están atrasando, no están perdiendo un año y no están quedando en situación de desventaja. Por el contrario, están siendo ayudados a tener una situación de ventaja por las razones que decíamos antes. Los niños mayores tienen mayores posibilidades de aprendizaje, los niños mayores tienen mayores posibilidades de relación social que evite bullying o cualquier otro riesgo. No, los niños o niñas no repiten el año, teniendo en consideración que serán ubicados en el aula que les corresponde según su edad. Eso no puede considerarse repetición de ninguna manera, porque están haciendo actividades pedagógicas que están acordes con su edad y eso por ningún motivo puede considerarse repetición. Por el contrario, cuando ingresan al primer grado de primaria, como decíamos, están en mejores condiciones de madurez y de emocionalidad para poder aprender y luego cuando se enfrenten a la pubertad y a la adolescencia tendrán una ventaja mayor porque no serán los más pequeños del grupo y estarán en mejores condiciones de relacionarse con sus compañeros. Un elemento muy importante a tener en cuenta si decidimos adelantar a los niños en la escolaridad es qué va a pasar en su pubertad y en su adolescencia, porque vamos a estar en un aula de niños de 12 años cuando tienen 11 y otra vez en esa edad también la diferencia de meses o de un año es sustancial entre unos y otros niños. Cuenta, unos niños van a estar listos para ir a fiestas y el otro no. Unos niños van a estar listos para empezar a toda la lógica esta del enamoramiento, el romance, y el otro niño y la otra niña no. Entonces eso va a generar también un problema muy, muy delicado en su desarrollo socioemocional. En lo que se refiere al proyecto de ley sobre el cual se nos ha pedido opinión, en la práctica está adelantando un año el ingreso a la escolaridad, porque se dice que los niños pueden entrar normativamente hasta el 31 de julio y excepcionalmente hasta el 31 de diciembre. Entonces, nosotros en realidad invitamos a pensar esta situación porque nos parece que en realidad o nos ponemos todos de acuerdo en eso y hacemos una primaria de 7 años donde el primer grado equivale a la inicial de 5 años, o nos ponemos entre todos de acuerdo y ponemos la protección y el bien del niño por encima de situaciones particulares que nos permitan asegurar sus aprendizajes y protegerlos de manera integral en su formación. El artículo complementario prevé la misma situación para los niños que ya están en el sistema escolar. Las metas que nosotros nos estamos proponiendo desde el sector tienen que ver con promover el desarrollo óptimo a nivel educativo y del potencial humano desde la primera infancia, es decir, de 0 a 8 años. Recordemos que el gobierno está desplegando con mucha fuerza lo que es Cuna Más, que nos permite hacer la atención de los niños de 0 a 3 años, que igualmente estamos en una agresiva política de ampliación de cobertura en educación inicial. Este año se han puesto 63.000 plazas nuevas para niños y este año 2013 podemos poner 80.000 más. Es decir, que la educación inicial esté para todos y para todas y mejorando también lo que estamos haciendo en primer y segundo grado de primaria, que es cuando el niño cumple 8 años de edad. Necesitamos trabajar muchísimo para que la educación inicial cobre su sentido y su razón. Las iniciales que enseñan a leer, escribir, inglés y ese tipo de cosas, y las iniciales preuniversitarias no guardan relación con el sentido fundamental que tiene la educación inicial, que es de ayudar a generar esas conexiones temporales en un cerebro sumamente activo como el niño de esa edad. Estamos trabajando para que estén clarísimas cuáles son las expectativas de aprendizaje mediante el documento que se llama Rutas del Aprendizaje. Allí estamos entregando a los maestros y las maestras con mucha claridad cuáles son los aprendizajes esperados para los niños de la edad.
y esto se está distribuyendo en todo el país. Nos estamos proponiendo que los niños y las niñas también recuperen el derecho al juego. Entonces estamos entrando con UNICEF y Empresarios por la Educación en una gran campaña que iniciará el mes de enero, que se llama Permiso para ser niño, y su lema es: para ser grande, déjalo ser niño. No necesitamos quedar etapas con los niños, no necesitamos que los niños se conviertan en adultos, necesitamos que los niños sean niños, intensamente niños, para que puedan tener una juventud y una adultez sana, proactiva y en las mejores condiciones posibles. Eso es todo cuanto tengo que referirles, señor presidente.